Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 25 al 31 de enero. Nuestra clase se titula Este es el espíritu de revelación y vamos a continuar con el libro de doctrinas y convenios, las secciones del 6 al 9. Vamos a aprender, hermanos, y a repasar lecciones muy importantes en nuestras vidas, como por ejemplo que el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu de verdad. Se te concederá según lo que de mí deseares. Si acudimos al Señor, Él puede ayudarnos a vencer la duda y el temor. Lecciones muy importantes, hermanos, para meditar y aprender en estas secciones de doctrinas y convenios. Tenemos entonces que cuando estuvimos en nuestra última clase la semana anterior, hablamos acerca de ese terrible acontecimiento de la pérdida de las 116 páginas que José Smith había traducido y que se llevó Oliver Cowdery para enseñarla a algunas personas. Recordemos, hermanos, que fue un acontecimiento bien triste y bien fuerte, ya que el Señor amonestó grandemente a José por no haberle obedecido y haber sido tan insistente en algo en lo que ya él le había advertido que no debía hacer. Una vez que se sucedieron esos hechos, los padres del profeta estaban muy preocupados. Y si recuerdan, mencionamos que ellos viajaron hacia Harmony a saber cómo estaba su hijo, porque él estaba tan apesumbrado y tan angustiado que sus padres estaban muy preocupados. Pero se encontraron con que el profeta ya estaba bastante mejor, ya que él, al haberse humillado, haberse arrepentido de corazón, haber orado fervientemente al Señor, pidiéndole perdón, el Señor le había concedido el continuar adelante con su maravillosa obra, como también lo habíamos leído en los versículos que leímos en la clase pasada, que el Señor le amonestó muy fuertemente, le regañó, pero también le dio la esperanza diciéndole que aún él sería escogido si ahora era obediente y seguía adelante en rectitud. Tenemos, hermanos, que ya el profeta estaba más recuperado y más animado. Y le comentó a sus padres que él estaba orando al Señor para que le enviara un escribiente, una persona que le ayudara mientras él hacía la traducción, alguien escribía. Martin Harry lo estuvo haciendo durante un tiempo. Antes de Martin Harry lo hacía también Emma Smith y ella lo continuaba ayudando. Pero recordemos, hermanos, que en esas épocas antiguas, lo que eran las tareas de un hogar eran bastante fuertes. No existían todas esas comodidades que tenemos ahora, de lavadoras, de secadoras, de cocinas con tantas comodidades y posibilidades. Todo se hacía rudimentariamente, todo se hacía a mano. Por lo cual, Emma Smith no era que no estuviese dispuesta a ayudar a su esposo, ella lo hacía en todo el tiempo que pudiera, pero era escaso el que le podía dedicar como escribiente a su esposo. Entonces la obra estaba no estancada, pero no avanzaba lo suficientemente debido a estas limitaciones, por lo cual el profeta rogaba al Señor en ferviente oración que él enviara un escribiente. Eso se lo comentó también a su padre cuando fueron a visitarle. ¿Qué ocurrió después? Cuando sus padres ya se marcharon a su casa, ellos allí conocieron a un hombre que se llamaba Oliver Cowdery. Era muy joven, tenía aproximadamente la misma edad que el profeta para esos momentos, unos 22 o 23 años aproximadamente. Oliver Cowdery era un maestro. En esa época se acostumbraba que los maestros
los Smith, ya que sus hijos también asistían a la escuela y él les daba clase. Oliver Cowdery ya había escuchado todos esos rumores y todas esas historias acerca de la obra que estaba haciendo el profeta José Smith, de las planchas de oro, pero claro, no tenía esa información de una fuente directa y más confiable, por lo cual él entonces quiso hacer la pregunta al propio padre del profeta. Pero recordemos que toda esta información y toda esta experiencia que vivió el profeta desde que tuvo su primera visión y aún empeoró cuando tuvo las planchas, hacían de que ellos fueran más cautos con dar información. Trataban de ser más reservados y minuciosos con las personas con las que hablaban de esto, por lo cual el padre del profeta no estaba dispuesto a dar tanta información a una persona que le era desconocida. Pero poco a poco le fueron conociendo y al ver que era un buen hombre y que en verdad estaba interesado, procedieron a explicarle todo lo que se refería a lo que estaba haciendo su hijo José Smith. Esto en Oliver Cowdery obró dentro de sí en un sentimiento muy grande de querer conocer más, de querer saber y de querer participar en esta maravillosa obra. Siempre con alguna que otra duda, él quería estar seguro. Entonces, una noche, después de hablar con la familia Smith, Oliver Cowdery se fue a su habitación y allí, haciendo caso a lo que dicen las escrituras, de buscar en oración, como nos dicen en Santiago, y preguntar al Señor, él lo hizo y obtuvo una respuesta. Sintió en su corazón una paz que le embargó todo su ser y que le hizo sentir que estas cosas eran ciertas. Y eso acrecentó su deseo de ir y conocer al profeta y de buscar la manera de ayudarle en su obra. El Señor sabe lo que hace, hermanos, y ya el Señor sabía de la necesidad de un escribiente. Oliver Cowdery habló con la familia Smith y uno de sus hijos, que se llamaba Samuel, iba a viajar después de terminar las clases, iba a viajar a visitar a su hermano José, por lo cual Oliver le notificó a la familia que él quería viajar con el joven Samuel y así conocer al profeta y entonces tratar de ayudar en lo que pudiera en esa maravillosa obra, y así lo hicieron. Antes de que Oliver Cowdery llegara donde estaba el profeta José Smith en Harmony, ya el Señor le había dicho al profeta en sus fervientes oraciones que él continuaba haciendo, pidiendo esa ayuda que tanto necesitaba. Ya el Señor le había manifestado 3 días antes de que Oliver Cowdery llegara a su casa que iba a llegar la persona indicada para servirle de escribiente. Por lo cual, cuando Oliver Cowdery llegó, fue para él un motivo de gran alegría. Y no se asombró de saber la voluntad y la disposición que tenía Oliver Cowdery de ayudarle como escribiente. Fue realmente una experiencia muy hermosa para ambos. En principio estuvieron hablando, estuvieron tratando todo lo que era en referencia a la obra que se estaba realizando, pero en cuestión de 2 o 3 días entraron de lleno a volver a comenzar con muchísima fuerza y lo hicieron aceleradamente. La traducción de las planchas, siendo Oliver Cowdery ahora el escribiente. Pero siempre, hermanos, cuando no hay una visión de las cosas, cuando quizás falte un poco la fe, siempre existe la duda, ¿verdad?, de decir, ¿será absolutamente seguro que esto es verdadero? Oliver Cowdery seguía con
acerca de esta inquietud que tenía Oliver con sus pequeñas dudas de lo que era esta obra. Vamos a ver lo que se le dijo. Tenemos que en el primer versículo nos dice de una obra grande y maravillosa que está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres, refiriéndose al libro de Mormón, y nos dice en el segundo: he aquí, yo soy Dios, escuchad mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, prestad atención a mis palabras. Fíjense, hermanos, que aquí hablamos de que la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. Vamos a leer un poquito acerca de esta frase curiosa para que comprendamos lo que el Señor quiso decir. Tenemos que en los versículos leímos algo como palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ser vivo mediante el Espíritu significa haber recibido vida espiritual. La palabra del Señor es viva y eficaz porque es una fuente de vida, energía y verdadero poder. En la antigüedad había espadas que tenían solamente un filo. Cuando a alguien se le ocurrió la idea de hacerla con dos filos, esto aumentó tremendamente la eficacia del arma, que al ser así podía cortar en cualquier dirección, fuera como fuera que se diera el golpe. De ahí que la comparación de la palabra de Dios con la espada de dos filos es un símbolo vivido. Así como una espada filosa puede cortar profundamente hasta el punto de cercenar los miembros y destruir la vida, la palabra del Señor tiene bastante poder para acarrear destrucción al alma. Nos referimos a la muerte espiritual de aquellos que no la quieren escuchar. Podemos leer sobre esto en Hebreos 4:12 y en Apocalipsis 1, versículos 16, en Apocalipsis 2, versículos 12 y 16. Pero por otra parte tiene poder para penetrar el alma como una espada y entrar hasta lo más hondo del hombre. Tercero de Nefi 11, versículo 3. Y también lo tenemos en Doctrinas y Convenios 85, 6. Y puede trozar el error y la falsedad con eficacia como si tuviera dos filos, tal cual como lo hacían las espadas de doble filo en aquella época. Tenemos entonces en el versículo 3 nos hablan del campo está blanco y listo para la siega, una expresión que hemos escuchado comúnmente en la iglesia para ejemplificar que todo está listo, hermanos, para la obra misional y para recoger. Tenemos que en el versículo 5 nos dice: por consiguiente, si me pedís, recibiréis, si llamáis, se os abrirá. No busquéis riqueza, sino sabiduría, nos dice en el versículo 7. Y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. De cierto os digo que se os concederá según lo que de mí desearéis. Y si queréis, seréis el medio para hacer mucho bien en esta generación. Tenemos, hermanos, que al principio decíamos que una de las lecciones es que el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu de la verdad y de que se nos concederá según lo que nosotros deseamos.
de acuerdo a las intenciones que nosotros tenemos. Aquí hablamos, hermanos, de algo muy importante y muy especial, que es lo que se refiere al espíritu de verdad. Es lo relacionado con la revelación, como nos habla el título de la clase. Este es el espíritu de revelación. Para nosotros obtener una revelación, hermanos, necesitamos acercarnos al Señor, ¿verdad? Por lo cual, vemos que son dos formas de comunicación. Nosotros oramos al Señor, nos humillamos y le rogamos que nos ayude, le rogamos que nos permita obtener la sabiduría que necesitamos. Esa es nuestra vía de comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la vía de comunicación de nuestro Padre Celestial hacia nosotros? La revelación. La manera como Él se va a comunicar con nosotros. Esto es algo indispensable y muy importante en nuestras vidas, hermanos. Vamos a dedicar unos minutos para leer algunas cosas muy importantes con respecto a la revelación y a la oración. Tenemos lo siguiente. Las escrituras contienen muchos ejemplos de los distintos medios que el Señor usa para comunicarse con sus hijos. Y el presidente Marion Romney dijo lo siguiente: así como la oración es el medio por el cual el hombre se dirige al Señor, la revelación es el medio por el cual Dios se comunica con el hombre, lo que acabamos de mencionar. Al hacer esto, Él usa varios medios. La palabra, por ejemplo, fue el método que usó para responder a la oración de Adán y de Eva, y ellos oyeron la voz del Señor que le hablaba en dirección al jardín de Edén. El profeta tuvo la visión y vio al Padre y al Hijo. Oliverio Cowdery sintió en su corazón una paz indescriptible. Hay muchas maneras en las que el Señor se puede comunicar con nosotros y nos puede revelar eso que tanto necesitamos saber o que necesitamos sentir. Tenemos que si nosotros deseamos obtener revelaciones, la actitud y el esfuerzo son elementos muy importantes que contribuyen a la revelación. Más adelante vamos a ver estas palabras con un ejemplo muy fuerte, y es lo que le pasó a Oliver Cowdery, que lo veremos un poquito más adelante, que tiene que ver con esta fe y con este esfuerzo que hay que obtener para lo que hay que poner, de nuestra parte para poder obtener esa revelación que tanto buscamos y necesitamos. El presidente Kimball enseñó que el albedrío del hombre es sumamente importante en esto. El Señor no va a obligar a la gente a creer en Él. Y los que no crean no recibirán revelación. Si se sienten satisfechos de depender de sus propias deducciones e interpretaciones limitadas, por supuesto que el Señor los entregará al destino que ellos mismos han elegido. Fuertes palabras, hermanos. Esto lo podemos leer en la Liaona de octubre de 1977. También el presidente Marion Romney explicó que pedir es de vital importancia para obtener revelaciones. Frecuentemente es necesario orar para pedir bendiciones específicas, pero debe incluirse también expresiones de gratitud, de alabanza y de adoración. Se destaca la importancia de la oración, dado que es el mandamiento que Dios ha repetido al hombre con más frecuencia. La oración es la llave que abre la puerta y permite que Cristo entre en nuestra vida. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20.
Leona de agosto de 1978 tenemos estas palabras del presidente Romy. El presidente Kimball dio algunas instrucciones también para mejorar las oraciones personales. Nos invitó el presidente Kimball a hacer nuestras oraciones con real devoción, con hacerlas fervientemente, que salgan de nuestros corazones y no oraciones rápidas, oraciones repetitivas, todas estas cosas. Sobre todo porque no solamente están siendo unas oraciones ineficaces si las hacemos de esa manera, sino también un mal ejemplo para nuestros seres queridos, especialmente nuestros niños que están aprendiendo a orar bajo nuestra instrucción. Tenemos también que el elder Boyka Packer también explicó algunas cosas con respecto a cómo debemos prepararnos personalmente para obtener la revelación. Y él mencionó que la base de la preparación personal está en que uno sea digno recipiente de la dirección del Espíritu. Este requisito se enseña en Doctrinas y Convenios, así como en otros pasajes de las Escrituras. O sea, que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, como nos dicen Doctrinas y Convenios 121, 45. También en Proverbios 23:7 tenemos unas palabras muy fuertes que cuadran muy bien con esta preparación que necesitamos tener para obtener la revelación, y es: porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Tenemos entonces que a menudo las personas se sienten impacientes porque les parece que no reciben respuesta a sus oraciones. A muchos de nosotros quizás nos ha pasado eso, hermano, que pensamos: llevo mucho tiempo queriendo saber esto, llevo mucho tiempo pidiéndole al Señor que me ayude a resolver esta o aquella situación de mi vida, pero no recibo respuesta. Pero si estoy siendo una buena persona, si estoy siendo obediente, si estoy asistiendo a la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a leer todas estas cosas que son bien importantes, hermanos. Nos dice: otras veces también nos sentimos descontentos porque las respuestas no son lo que esperábamos. Un apóstol moderno, el elder Boyka Packer, nos dio el siguiente consejo: en ocasiones lucháis con un determinado problema y por alguna razón no recibís ninguna contestación y os preguntáis: ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Es posible que no estéis haciendo nada mal, sino que no hayáis estado haciendo lo correcto durante la cantidad de tiempo suficiente. Recordad que no podéis forzar las cosas espirituales. A menudo nos sentimos confundidos simplemente porque no estamos dispuestos a aceptar una respuesta negativa. Eso es bien importante, hermano, porque muchas veces no es que no recibimos una respuesta, es que no recibimos la respuesta que queremos, por lo cual entonces lo tomamos como una ausencia de respuesta de parte de nuestro Padre Celestial, en un intento de negar el hecho de que la respuesta que en realidad estamos recibiendo no es la que nosotros queremos. Algo muy importante de meditar. Tenemos que el presidente, el elder Packer, nos dice lo siguiente también: tener presente algunas preguntas complejas a medida que transitáis por la vida, y meditar y orar en forma silente y persistente en cuanto a ellas. La respuesta quizás no os llegue como un relámpago, sino que tal vez se manifieste en forma de una pequeña inspiración, aquí y allí, línea sobre línea y precepto tras precepto. Doctrinas y Convenios 98:12. Algunas respuestas las encontraremos leyendo las Escrituras o escuchando a
determinados oradores y algunas veces, cuando sea importante, habrá respuestas que vendrán por intermedio de una inspiración en verdad directa, tan potente y nítida que resultará inconfundible. El presidente Kimball también nos dio varios consejos con respecto a este tema de la oración, de la revelación, y nos dijo lo siguiente: el Señor contesta siempre nuestras oraciones, pero algunas veces no somos lo suficientemente sensibles para saber cuándo y cómo recibimos esa respuesta. Esperamos algo espectacular, como la aparición de un ángel o una voz celestial que nos hable. A menudo nuestros pedidos son tan absurdos que el Señor ha tenido que decirnos: no juegues con estas cosas y no pidas lo que no debes, como nos dicen Doctrinas y Convenios 8:10, que leeremos un poquito más adelante. Junto con la fe debemos poner en práctica las obras. Sería totalmente inútil pedirle al Señor que nos diera el conocimiento si no estuviéramos dispuestos a tratar de adquirirlo, a estudiar, a tener claridad de pensamiento y retener todo aquello que hemos aprendido. En la misma forma, sería tonto pedirle al Señor que nos protegiera si nos ponemos en peligro innecesariamente. Si bebemos o comemos sustancias nocivas, podemos pedirle que nos dé cosas por las cuales no hacemos ningún esfuerzo. La fe sin obras es muerta, como nos dice en Santiago 2:20. Estas palabras, hermanos, a mí me encantaron porque realmente es así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, o quizás nosotros mismos, estoy enferma, me siento mal, ¿por qué el Señor me castiga de esta manera? Si yo estoy siendo buena, pero se me olvida que a lo mejor no estoy llevando la palabra de sabiduría. Se me olvida que a lo mejor no estoy cuidando mi organismo como es debido. Quizás no estoy haciéndome chequeos médicos. Quizás no estoy pendiente de las alarmas que me pueda dar mi organismo. Entonces decimos, el Señor no me ha protegido y no me ha ayudado, cuando no me he esforzado en lograr esa protección que el Señor me puede dar. Algo muy importante para meditar, hermanos. Tenemos también que el presidente Kimball nos dice: vosotros, los que oráis de vez en cuando, ¿por qué no hacerlo más regularmente, más a menudo, con mayor devoción? ¿O es el tiempo tan escaso o la vida tan corta, o es vuestra fe tan débil? En vuestras oraciones secretas, ¿os presentáis con vuestra alma desnuda o la disfrazáis e importunáis a Dios para que vea vuestras virtudes? ¿Tratáis de hacer resaltar vuestra bondad y de esconder vuestros pecados con una cubierta de falsedad? ¿O suplicáis misericordia al Rey de la Providencia? ¿Obtenéis respuestas a vuestras oraciones? Si no es así, quizás no estéis haciendo lo necesario. ¿Ofrecéis unas pocas palabras bonitas y frases gastadas? ¿O tratáis de hablar íntimamente con el Señor? ¿Oráis solo de vez en cuando deberíais hacerlo en forma regular y constante? Cuando oráis, ¿os limitáis a hablar o también escucháis? ¿Sabéis escuchar, interpretar, comprender? El Señor llama a nuestra puerta y no se retira. Escuchen con atención, hermanos. Pero tampoco nos obligará jamás a recibirlo. Si nos apartamos, somos nosotros quienes lo hacemos y no Él. Y si alguna vez no recibimos respuesta a nuestras oraciones, debemos examinar nuestra propia vida en procura del motivo. Quizás hayamos hecho algo que no debíamos o dejado de hacer algo que se esperaba de nosotros. Algo que nos dificulte oír o nuble nuestra vista. Cuando tratamos de acercarnos a Dios, mostrándonos humildes,
purgando nuestra alma y limpiando nuestra vida, y elevamos una súplica sincera, nuestras oraciones siempre son contestadas. Cuando recibisteis la confirmación, se os mandó recibir al Espíritu Santo. Él no estaba obligado a buscaros. El Señor dice, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Esto lo tenemos en Enos 1:10. Si nuestra vida está bajo control y es limpia, si estamos esforzándonos y cultivándonos, el Espíritu Santo vendrá y podremos retenerlo y tener la paz que su presencia imparte. Y tenemos otra pregunta para meditar. ¿Dais gracias o meramente pedís favores? ¿O sois como los leprosos que iban por el camino? Pidieron misericordia y fueron sanados, pero no volvieron a dar las gracias al generoso Salvador. Este hermoso mensaje lo tenemos en la Leona de Mayo de 1980 y se llama La Oración. Yo les recomiendo, hermanos, que lo lean completo porque es un mensaje muy hermoso. Tenemos entonces que hemos hablado de algo bien importante que es la oración y la revelación, hermanos. Continuando con lo que el Señor le hablaba al profeta y a Oliver Cowdery acerca de esas ciertas dudas que él tenía, tenemos que él le decía en el versículo 13, si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, porque no hay don más grande que el de la salvación. De cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Buscar al Señor, hermanos, orar al Señor, tener esa comunicación con el Señor es indispensable para que nosotros podamos tener su instrucción y su ayuda. En el 17 nos dice, te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que las palabras o la obra que tú has estado escribiendo son verdaderas. Por tanto, sé diligente y apoya fielmente a mi siervo José en cualquier circunstancia difícil en que se encontrare por causa de la palabra. Amonéstalo en sus faltas y también recibe amonestación de él. Sé paciente, sé sensato, sé moderado, ten paciencia, fe, esperanza y caridad. He aquí, tú eres Oliver y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, asesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios y te estrecharé entre los brazos de mi amor. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que vine a los míos y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios esto que te ha ocurrido? Esto sorprendió muchísimo a Oliver Cowdery, hermanos, porque cuando él hizo esa oración de la que hablábamos al principio, la hizo en solitario en su habitación. Sintió esa paz que era indescriptible para él y esa confirmación, pero él no le contó absolutamente a nadie su experiencia. Y cuando el profeta se lo dijo a través de la revelación que le dio el Señor, él quedó sumamente sorprendido. Y nos dice en el versículo 25, y he aquí, si lo deseas de mí, te concederé un don para traducir igual que mi siervo José. De cierto te digo que hay anales que contienen mucho de mi evangelio, los cuales se han retenido por causa de la iniquidad del pueblo. Son versículos muy importantes de los cuales vamos a hablar enseguida, hermanos. Y nos dice, de cierto os digo que si rechazan mis palabras y esta parte de mi evangelio y ministerio,
Bendito soy porque no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Y aun cuando hicieren con vosotros lo que hicieron conmigo, bendito soy porque moraréis conmigo en gloria. Vamos a ver, hermanos, un poco sobre esos versículos tan importantes que tenemos en esa maravillosa revelación. Tenemos que le dijeron a Oliverio Cowdery que él se le iba a dar otro don y que él también iba a poder traducir. Seguidamente vamos a saber cuál fue su experiencia con esto que le mencionó el Señor. Hablamos de que el Señor le dijo que él podía estudiar y esforzarse por conocer los misterios. Esto quizás nos pueda confundir un poco al pensar, pero si nos han dicho que debemos dejar de estar rebuscando en los misterios y de buscar en cosas desconocidas, cuando el Señor se refiere aquí a los misterios, no se refiere a cosas desconocidas, a cosas ocultas, se refiere a todo aquel que Él no ha revelado aún, y por lo cual tenemos que esperar a su tiempo, a su sabiduría y voluntad para que nos llegue a nosotros. Se refiere más bien a lo que sería un misterio para aquellas personas que no tienen la preparación espiritual que necesitan, pero que son verdades que ya están reveladas, como por ejemplo el bautismo, el arrepentimiento, el don del Espíritu Santo. Todas estas cosas son un misterio para aquellas personas que no están preparadas y que no tienen el conocimiento para comprenderlas. Y son los misterios que el Señor nos manda a meditar, a indagar, a estudiar y a buscarlos en sabiduría y en oración dirigida a Él para que podamos obtener esa importante ayuda. Tenemos que Él les dijo unas palabras bastante fuertes, ¿verdad? Él les dijo, no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Los malvados de los días del Salvador tuvieron poder para hacerlo crucificar, pero no para detener la obra del Señor, ni pudieron destruir su alma para impedirle alcanzar la exaltación en la vida venidera. El Señor le dijo a José Smith y a Oliverio Cowdery que lo peor que podía sucederle por causa de su obra y sus testimonios era la muerte, pero que su muerte no detendría la obra del Señor, ni los malvados tendrían poder para destruir su alma. A pesar de esas palabras, Oliverio Cowdery perdió la fe y abandonó la iglesia por algún tiempo. Pero José Smith permaneció fiel y finalmente fue perseguido hasta que le quitaron la vida. El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente en cuanto a Oliverio Cowdery y al martirio de Hyrum Smith. Si Oliverio Cowdery hubiera permanecido fiel, si hubiera sido leal a su testimonio y a su llamamiento de segundo elder y presidente auxiliar de la iglesia, estoy tan seguro como de que me encuentro aquí, de que Oliverio Cowdery habría ido a Carthage con el profeta José Smith para dar su vida en lugar de Hyrum Smith. Habría tenido ese privilegio. Tal vez resulte un poco extraño que se hable de martirio y se le considere un privilegio, pero eso era un privilegio y un derecho. Oliverio Cowdery lo perdió y Hyrum Smith lo recibió, de acuerdo con la ley de los testigos, y esta es una ley divina. Así tenía que ser. Esto lo tenemos en Doctrina de Salvación. Es muy fuerte, hermanos, leer sobre perder nuestros privilegios dentro de la obra del Señor. Es triste saber que podemos perder lo que es más puro, lo que es más verdadero, lo que es eterno, por dudas, por tener falta de fe, por faltarnos la firmeza, por confiar más en el brazo de la carne, por temer más al hombre que a Dios. No permitamos que estas cosas nos ocurran, hermanos. Seamos persistentes, perseverantes, agradecidos
y siempre fuertes en todas estas verdades maravillosas que nos están siendo reveladas. No dejemos que el adversario juegue con nuestros privilegios y tenga el galardón de llevárselos con él, y que nosotros entonces quedemos desprovistos de todo lo más grande que nuestro Padre Celestial nos quiere brindar en su infinito amor y misericordia a cada uno de sus hijos. Tenemos entonces, hermanos, que él le mencionaba en el 32, diciéndole: de cierto os digo, como dije a mis discípulos, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, respecto de una cosa, he aquí, allí estaré yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, a hacer lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Un gran consuelo, hermanos, y una gran luz que entra a nuestros espíritus, a nuestras vidas, para que cobremos fortaleza y permanezcamos firmes. Tenemos que, continuando con las secciones que estamos estudiando, tenemos la sección número 7, cuando el profeta José Smith estaba traduciendo los anales y subsiguientemente Oliverio Cowdery hacía las anotaciones respectivas como escribiente. Surgió lo que corresponde a la parte en cuanto El Salvador, si se recuerdan, cuando estuvo entre los nefitas, antes de marcharse, él le preguntó a sus apóstoles qué querían ellos de él antes que se fueran. Eso lo vimos en una clase. 3 de esos apóstoles en América pidieron quedarse en la tierra hasta la segunda venida del Salvador y continuar trayendo almas a su redil. Los nombres de estos 3 nefitas nunca han sido revelados. Hablamos de esa historia en clases anteriores. Tenemos que mientras ellos hacían esas traducciones, surgió el tema de Juan el Amado, o Juan el Revelador, como también se le llama. Ese ha sido un tema que siempre ha sido como enigmático y han habido distintas opiniones. Oliverio Cowdery pensaba una cosa, el profeta José también pensaba otra. Algunos dicen que Juan está enterrado en Efeso, pero que no está muerto, que está dormido. Otros dicen que anda por allí en la tierra. Hay distintas versiones. Ante esta duda, recordemos que en Doctrinas y Convenios el Señor, por revelación, daba a conocer información y ayuda que se necesitaba para continuar adelante en su obra. Entonces, con ayuda del Urim y el Tumim y todas estas herramientas que el Señor puso a disposición del profeta, él en ferviente oración le preguntó al Padre acerca de Juan el Amado y qué fue de él. Vamos a ver lo que le respondió el Padre. Lo tenemos en la sección 7. Podemos leer allí la historia, los trocitos de la historia que nos ponen allí. Y vamos entonces a leer un poco acerca de lo que significan esos versículos. Tenemos, por ejemplo, déjenme ponerme los lentes porque si no, no veo. Algunos, como habíamos mencionado, decían, no, él no murió. Fíjense en algo, en donde aparece un relato similar de las circunstancias en que los discípulos nefitas recibieron el mismo don, porque tuvieron el mismo deseo que Juan. Es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, José Smith tuvo una revelación con respecto a esto y se le permitió conocer lo que
pidió seguir aquí. Este pasaje no se refiere al hecho de que una persona no va a morir, porque todos debemos morir. Aún Cristo murió, aunque tenía poder sobre la muerte. Al que recibe dicho poder se le deja en suspenso la muerte, de acuerdo con la voluntad de Dios. Tales personas reciben el nombre de seres trasladados. El profeta José Smith dijo que los cuerpos trasladados no pueden entrar en su descanso, en tanto que no sufran un cambio equivalente a la muerte. Los seres trasladados tienen por encargo misiones futuras. Entonces, ¿en qué forma profetizó Juan ante las naciones y ministró entre los herederos de salvación? El apóstol Juan ejerció su ministerio en favor del profeta José Smith y de Oliverio Cowdery, cuando en 1829 apareció con Pedro y Santiago para la restauración del sacerdocio de Melquisedec, como lo veremos en Doctrinas y Convenios 27. En una conferencia de la iglesia que tuvo lugar el 3 de junio de 1831, el profeta enseñó concerniente al ministerio de Juan. Dijo lo siguiente: Juan el revelador estaba entonces entre las 10 tribus de Israel que Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas con el fin de prepararlas para el retorno después de su larga dispersión. El Éter Kimball recibió la visita de Juan el revelador al templo de Kirtland en la forma siguiente. El Elder Heber Kimball registró la visita de Juan el Revelador al templo de Kirtland en la forma siguiente. Una vez que el profeta José terminó las ordenanzas de la investidura para la primera presidencia, los 12 apóstoles y los obispos presidentes, la primera presidencia, procedió a imponer las manos sobre cada uno de esos hermanos para sellar y confirmar la unción. Y al final de cada bendición, todos los quórumes respondían con un fuerte grito de Hosana, Hosana. En tanto que se llevaba todo eso, el profeta José, Oliverio Cowdery y otros vieron en medio de nosotros a Juan el discípulo amado. Tenemos entonces allí, hermanos, un poco de lo que nos puede ayudar a tener en claro lo que fue de Juan el amado y su importante misión. Tenemos entonces, como hemos mencionado, que continuamos con la sección número 8. Si se recuerdan, el Señor le dijo a Oliverio Cowdery que Él le iba a conceder el deseo de traducir. Él deseaba con todas sus fuerzas participar en la obra mucho más que solamente escribirla. Y como él estaba tan fuerte en ese empeño en hacerlo, el profeta José Smith le preguntó al Señor acerca de lo que él opinaba de esa insistencia de Oliver Cowdery de transcribir también, de traducir también los anales. Pero recordemos un detalle: el Señor le dijo que le podía dar ese don para poder hacer la traducción de otros anales. Pero Oliverio Cowdery estaba impaciente. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió y qué es lo que dijo el Señor en esa revelación cuando le preguntaron de ese deseo que tenía Oliverio Cowdery. Él le dijo: Oliverio Cowdery, de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos que son de antaño, los cuales contienen aquella parte de mis escrituras de que se han hablado por la manifestación de mi espíritu. Y he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón, por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. El Señor le estaba explicando cómo podía él obtener ese don. Y le dijo: ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, he aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra
Pero recuerda, le dijo, sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe y no juegues con estas cosas, no pidas lo que no debes, le amonestó el Señor. Cowdery, quizás al ver cómo José Smith realizaba la traducción, él pensaba que era algo fácil y sencillo y estaba ansioso por comenzar a hacerlo él. El Señor le dio instrucciones muy precisas. El Señor también mencionó que él quería que Oliver Cowdery siguiera siendo un escribiente de momento, porque recordemos, como repetimos ahora, que el Señor le habló de traducción de otros anales. Vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas que le dijo el Señor a Oliver Cowdery. Él le habló del don de Aarón, ¿verdad? ¿Qué significa esto del don de Aarón? Vamos a ver. Hubo otro don que se otorgó a Oliverio Cowdery, fue el don de Aarón. Como Aarón, que con la vara en la mano iba delante de Moisés en función de portavoz, así también tenía que ir Cowdery delante de José Smith. Cualquier cosa que pidiera al Señor mediante ese don le sería otorgada si la pedía con fe y sabiduría. Y además fue bendecido con el gran honor de tener las llaves de esta dispensación junto con José Smith. Y al igual que Aarón, llegó a ser portavoz en numerosas ocasiones. Él fue el primero de los santos que dio un discurso en público en esta dispensación. Oliverio Cowdery también tuvo el don de Aarón. Este era el hermano mayor de Moisés. Habiendo sido inspirado por el Espíritu del Señor, fue al desierto para encontrarse con su hermano y lo acompañó a Egipto. Tal como también fue Oliverio Cowdery en busca del profeta José Smith para apoyarlo como escribiente en la traducción del libro de Mormón. Allí lo presentó a los hijos de Israel en la tierra de Gosén. Fue su portavoz ante el faraón y lo ayudó a abrir la dispensación que Moisés tenía que comenzar. Ese era el don de Aarón. En algunos sentidos, Oliverio Cowdery fue el Aarón de esta nueva y última dispensación. Hablamos también de que el Señor le mencionó mucho acerca de la fe y del gran poder que hay en la fe. El presidente Rubén Clark, hijo, declaró lo siguiente: al pensar en la fe, este principio de poder me ve obligado a creer que es una fuerza inteligente. ¿De qué tipo? No lo sé, pero es superior y gobierna todas las demás fuerzas que conocemos. Vosotros, hermanos, y todos nosotros hemos recibido ese gran poder, el poder de la fe. ¿Qué hacemos con él? ¿Podemos nosotros también repetir los hechos portentosos del Salvador? Sí. Ha habido miembros de la iglesia que han tenido la fe y la rectitud que se necesitan para hacerlo. Pensad en lo que tenéis a vuestro alcance, solo convivir de acuerdo con el Evangelio. Solo convivir de tal manera que podáis invocar ese poder que tenéis dentro de vosotros. Tenemos entonces, hermanos, que mencionamos la insistencia de Oliverio Cowdery en iniciarse en la traducción. Finalmente el Señor le dio permiso de hacer. Lamentablemente fue un fracaso. Y las razones por las cuales ocurrió este fracaso es lo que vamos a estudiar en la sección número 9 de Doctrinas y Convenios. Vamos a ver lo que ocurrió. El Señor le dijo en el versículo 1: he aquí, hijo mío, te digo que a causa de no haber traducido conforme a lo que deseaste de mí, y de haber empezado de nuevo a escribir por mi siervo José Smith, hijo, así quisiera yo que continuases hasta concluir estos anales que le he confiado a él. Y entonces he aquí te daré poder para ayudar a traducir otros anales que tengo. Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría y no es oportuno que traduzcas por ahora. El Señor ya sabía lo que iba a ocurrir con Oliver Cowdery más adelante. Sabía que se apartaría, pero el Señor le estaba ofreciendo las oportunidades y las bendiciones. En el 6 dice: no te quejes, hijo mío, porque es según mi sabiduría el haber obrado contigo de esta manera. He aquí, no has entendido, has
supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Una lección muy fuerte, hermanos. A veces pensamos que el Señor todo lo puede, y es cierto, no hay absolutamente nada que el Señor no pueda hacer. Pero también es cierto que nosotros debemos ganarnos esa acción. También es cierto que nosotros debemos esforzarnos. Por eso Él le dice, cuando solo pensaste en pedir. Pensamos que el Señor, en su inmenso poder, simplemente vaciará su poder en nosotros sin que nosotros hagamos nada. Y fue lo que le ocurrió a Oliverio Cowdery. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto sentirás que está bien. He aquí, cuando comenzaste fue oportuno, mas tuviste miedo. Y ha pasado el momento y ahora ya no conviene. Eso también nos ocurre a nosotros, hermanos. Cuando tenemos esa perspectiva de que no tenemos que esforzarnos y que el Señor simplemente vaciará su poder en nosotros, sin que nosotros hagamos nada para obtener ese poder, ¿qué ocurre? Que cuando nos vemos incapaces de hacer algo, sentimos el miedo, ¿verdad? Nos arrepentimos y nos echamos hacia atrás. En el 12 dice, ¿por qué no ves que se le ha dado a mi siervo José fuerza suficiente, mediante la cual esto se compensa, y a ninguno de vosotros dos he condenado? Haz esto que te he mandado y prosperarás. Sé fiel y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado, y ni un cabello de tu cabeza se perderá, y en el póster día serás enaltecido. Amén. Palabras muy fuertes e importantes que el Señor reveló a Oliver Cowdery con respecto a esa experiencia tan fuerte que él tuvo al no poder traducir. El profeta José Smith sintió mucha compasión de él porque lo vio atribulado. Era evidente que, como dijimos antes, él pensaba que la traducción era algo muy fácil y que el profeta simplemente había obtenido el poder de Dios sin tener que hacer absolutamente nada, aún habiéndole dado el Señor las instrucciones precisas de cómo tenía que hacerlo. Vamos a hablar un poco de esas cosas que hemos mencionado en los versículos. Tenemos, ¿en qué fue lo que fracasó Oliver Cowdery? El Señor declara que el fracaso de Cowdery en la traducción se debió a que no tradujo de acuerdo con lo que él mismo le había pedido al Señor. También tuvo que aprender que solo mediante el don y poder de Dios era posible traducir como lo hacía José Smith. Él a lo mejor pensaba que al tener él una preparación superior al profeta, quizás podía hacerlo mejor y más rápido. Evidentemente había recibido suficiente instrucción, pero siguió su propio criterio, utilizando su propio conocimiento. Por lo tanto, se le impidió seguir traduciendo.